Bien, vamos a entrar ahora dentro del módulo 3 al tema de tejido urinario, que en realidad incluye todo lo que es el tejido renal, el glomérulo, la filtración glomerular y las vías urinarias, incluyendo la vejiga. Entonces, empecemos con el aparato urinario. Vamos a hablar un poquito de las funciones renales, ¿sí? ¿Cuáles son la función principal del riñón? Uno, obviamente la más importante, formar la orina. ¿Qué es la orina? No es nada más que un elemento líquido formado a partir de desechos metabólicos, que se da a partir de la filtración de la sangre que llega mediante las arterias renales hacia la zona del glomérulo, específicamente a la nefrona. Como segunda función del riñón está el control del estado hemodinámico mediante las funciones de filtración y además la reabsorción o la retención de líquidos que puede ser mediado por un sistema hormonal como por ejemplo la renina, la angiotensina, la aldosterona, la vasopresina y además el funcionamiento adecuado de las bombas que se encuentran a nivel del epitelio de los túbulos contorneados proximales, distales, asas de Henle a nivel de la nefrona. De esta manera el riñón puede controlar cuánto líquido quiere retener o cuánto líquido quiere eliminar. 3. Control de la presión arterial mediante su complejo sistema renina-angiotensina-aldosterona y también la función de la vasopresina. Cuando el riñón retiene líquido, aumenta la presión arterial por un aumento de líquido intravascular, ¿no? O también mediante moléculas como la angiotensina 2, por ejemplo, ¿no? Que es un potente vasoconstrictor. O la acción de hormonas, digamos, antidiuréticas como la aldosterona que retiene sodio y agua o la vasopresina que retiene agua. Entonces también controla la presión arterial. Control del equilibrio ácido básico. Esto más que todo lo hace mediante la reabsorción o la excreción de bicarbonato o la excreción de iones de hidrogeniones, ¿no? 5. Una función endocrina. Libera dos hormonas importantes, la renina, como una hormona fundamental para la regulación de la presión arterial y la formación de angiotensina, y la eritropoyetina, que es una hormona que ya muchos la conocen, que se usa más que todo a nivel de la médula ósea para la eritropoyesis, ¿no? Liberación de calcitriol, la famosa vitamina D, que tiene que ver con el metabolismo o tiene que ver con los niveles de calcio, ¿no? Aumenta la reabsorción de calcio por parte, por ejemplo, del tubo digestivo. La gluconeogénesis también tiene una función en formación de glucosa el riñón. Entonces, fíjense las 7 funciones importantes del riñón. No solamente es formar orina, sino también interviene en varias otras funciones fisiológicas. Ahora, si hablamos de riñón, hablamos de control hemodinámico y el control hemodinámico tiene mucho que ver con la pérdida y la ingesta de agua, ¿sí? Sabemos que nosotros somos casi un 60% de agua, ¿verdad? Somos elementos ricos en agua. Ahora, es así que nosotros podemos ingerir agua, ¿no? Mediante vías exógenas, por ejemplo, en la dieta, pero además nosotros perdemos agua. Tanto la ingesta como la pérdida tiene que estar en constante equilibrio, homeostasis, ¿sí? Nosotros siempre, el cuerpo humano siempre va a buscar un equilibrio. Es así que nuestras pérdidas de agua comunes son mediante 4 vías. Tenemos las pérdidas inconscientes, las pérdidas por el sudor o la transpiración, las pérdidas por las heces, las pérdidas también por la orina. ¿Cuáles son estas pérdidas inconscientes? Las que no tenemos conciencia de aquello. Por ejemplo, mediante la respiración.
Se dice que mediante la respiración nosotros podemos eliminar hasta 350 ml de agua, simplemente al exhalar, ¿no? Y mediante la difusión a través de la piel. No me refiero a la transpiración, sino me refiero a la pérdida de agua que puede haber por simple difusión. Entonces, fíjense cómo las pérdidas inconscientes, tanto en respiración como de la piel, eliminan entre ambas 350 ml cada una, ¿no? Que en total son 700 ml. Pérdidas por la transpiración mediante las glándulas sudoríparas, ¿no? Aproximadamente 100 ml diario en condiciones normales. Esto puede variar en estados fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, si ustedes hacen deporte o hacen ejercicio, por proceso de refrigeración y por pérdida de calorías, entonces aumenta la pérdida de agua por el sudor. O si están en un cuadro febril, por ejemplo, también hay pérdidas importantes por el sudor. Pérdidas también por las heces, aproximadamente igual 100 ml diario en condiciones normales, ¿no? Una persona promedio, una persona que no está con ninguna infección estomacal que pueda alterar estas pérdidas de agua. Pero igual puede variar, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con diarreas agudas, ¿no? Los niveles de agua pueden ir hasta de 1500 o hasta 2000 ml. Hay pacientes que pueden choquearse, ¿sí? Por una deshidratación severa en las diarreas. Entonces, estas son pérdidas del agua. Las pérdidas por orina, aproximadamente 1400 ml. En condiciones normales, nosotros eliminamos entre 1,5 litros de orina. Nuevamente, esto varía dependiendo del estado patológico. Por ejemplo, en insuficiencia renal aguda, donde hay más retención de líquido y no hay pérdida o casi nula pérdida de orina. O al contrario, los pacientes que toman diuréticos, por ejemplo, pierden mayor cantidad de orina que otros que no lo consumen. Entonces, siempre las pérdidas de orina van a ser oscilantes dependiendo las características de la persona, si consume o no algún fármaco o si tiene algún tipo de lesión renal. Pero en condiciones normales eliminamos 1400 hasta 1500 ml de orina. Ahora, en cuanto al aporte de agua, ¿cuánto es lo que comúnmente nosotros ingerimos agua? En promedio, obviamente esto no es 100% exacto, varía, ¿no? De cada persona. Hay personas que no consumen mucho líquido, hay personas que consumen bastante líquido, ¿no? Entonces, pero en términos generales y en promedio, nosotros ingerimos aproximadamente 2100 ml diarios de agua, o por lo menos deberíamos tomar 2 litros 100 de agua. Y además, las células generan también agua, 200 ml de agua mediante un proceso de oxidación de los hidratos de carbono. Al momento de generar energía, a partir de los hidratos de carbono dentro de la célula, también se generan como sustratos o residuos el agua, ¿sí? Entonces, ahí es el aporte de agua, mediante la dieta y mediante el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, en general nosotros, sumando la ingesta con lo que forma nuestro cuerpo, aportamos aproximadamente 2300 cc de agua. Y si sumamos las pérdidas conscientes, perdón, las pérdidas, claro, conscientes como la orina y las pérdidas inconscientes, eliminamos 2300 cc. Fíjense que tanto la ingesta como la eliminación son similares, lo cual quiere decir que lo que entra y se forma también sale. Esto quiere decir que estamos en un constante equilibrio. Si no eliminamos los 2300 cc o no eliminamos la cantidad de agua en aporte, podemos sufrir de retención de líquidos y nos podemos edematizar. Y al contrario, si eliminamos más agua de la que aportamos, nos vamos a deshidratar, ¿no? Entonces, por eso es que casi siempre la cantidad de líquido que nosotros ingerimos o formamos es la cantidad de líquido que normalmente deberíamos de eliminar para estar en constante equilibrio, ¿sí? Bien, hablemos específicamente ahora del riñón. El riñón es un órgano
retroperitoneal, ¿sí? Son dos riñones donde vamos a ver que siempre el riñón derecho es mucho más bajo, o se encuentra mucho más en sentido inferior en relación al riñón izquierdo. Esto, lógicamente, por la presencia del macizo hepático, ¿no? El reborde hepático. El riñón en general es un órgano que va a medir 1 centímetro de largo, 4 a 5 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grosor. Todo riñón va a estar envuelto en una cápsula, la cápsula renal. Esta cápsula renal se invagina en la zona del hilio renal por donde ingresan y salen grandes vasos del riñón y además por donde sale la uretra, perdón, el uréter, ¿no? Las pelvis renales y el uréter. Bien, si vemos más adentro, el riñón presenta unas grandes estructuras que nos van a servir para la formación de la orina o la filtración de la orina. Ahí encontramos el seno renal, que lo vamos a explicar mucho mejor más adelante. Bien, hablemos de la cápsula del riñón. Esta cápsula del riñón está formado o que está envolviendo al parénquima renal, está formada por un tejido conjuntivo colagenoso denso regular. Por esta cápsula vamos a encontrar algunas fibras elásticas, fibroblastos y células mioepiteliales. Mucho más dentro de la cápsula ya nos encontramos con el parénquima renal. Este parénquima renal, que está invadido por una corteza, que es la corteza renal, va a presentar unos pequeños elementos esféricos rojizos que invaden toda la corteza renal, llamada los corpúsculos renales. Estos corpúsculos renales, que se encuentran en la mayoría de la corteza y también se encuentran en cierta cantidad en los senos renales, no son nada más que los glomérulos o estructuras que forman parte de la nefrona. Junto con los corpúsculos renales, en el parénquima renal o en la corteza, vamos a encontrar una serie de túbulos, que son nada más y nada menos que los túbulos de la nefrona, que en conjunto estos túbulos van a formar lo que se llama el laberinto cortical. Estos son términos que se han designado ante una visión microscópica en general de la corteza. Entonces siempre la corteza va a presentar la nefrona. La nefrona, que está formada a partir del glomérulo, los corpúsculos renales y los túbulos contorneados distales, proximales y asa de Henle, que vienen a ser los túbulos o van a venir a formar el laberinto cortical. El restante 10% del parénquima renal o de la corteza renal está formado por tejido conectivo, ¿no? Y formada en su mayoría por las membranas basales de estos túbulos uriníferos. Entonces, estos túbulos uriníferos, sus membranas basales van a conformar el resto de la corteza renal. El 10%, para ser más exacto. Entonces, la corteza del riñón representa 10% de tejido conectivo. Y su mayoría está formada por, hemos dicho, las membranas basales de los túbulos uriníferos. Es decir, las membranas basales de estos túbulos, en su mayoría bien invadida está de estos túbulos. Además, junto con la corteza encontramos también fibroblastos y algunas células dendríticas intersticiales, ¿sí? Entonces, en la corteza encontramos tejido conectivo, formado en su mayoría por las membranas basales de los túbulos uriníferos. Además encontramos fibroblastos, células dendríticas intersticiales. Y además corpúsculos renales, ¿no? Hemos dicho. Mucho más adentro de la corteza encontramos la médula, que representa el 20% del tejido conectivo. La médula igual está invadida por túbulos uriníferos y algunos vasos sanguíneos, así como también algunos corpúsculos renales que no son nada más que nefronas medulares o yuxtamedulares. ¿Qué más encontramos? En la médula encontramos fibroblastos, encontramos algunos macrófagos, encontramos células dendríticas intersticiales, algunos pericitos, ya que tenemos bastantes vasos sanguíneos, células intersticiales que secretan la medulipina. Ahora tú me preguntarás, ¿qué es la medulipina?
La medulipina es una molécula que cuando se transforma en el hígado a medulipina 2, es decir, de medulipina 1 a medulipina 2, este va a tener un efecto vasodilatador. Por lo tanto, de esa manera puede regularizar el flujo sanguíneo y además las presiones arteriales que pueda manejar el riñón. ¿Sí? Entonces, las células intersticiales se encargan muchas veces de secretar medulipina 1, que a nivel hepático se convierte en medulipina 2, que es un potente vasodilatador, por lo cual aumenta el flujo sanguíneo y puede disminuir la cantidad de presión arterial. Ahora hablemos de los corpúsculos renales, lo que decíamos en un inicio, ¿no? Esos puntitos rojos que se encuentran tanto en corteza. Esos puntitos rojos son llamados corpúsculos renales. Estos corpúsculos renales es una estructura ovoide formada por una cápsula, que es conocida como la cápsula de Bowman. Por dentro de esa cápsula de Bowman vemos un entramañado de vasos sanguíneos o capilares sanguíneos y que se continúan con los túbulos uriníferos. ¿Sí? Entonces un corpúsculo renal presenta la cápsula de Bowman, vasos sanguíneos y túbulos uriníferos. Si vemos a nivel macroscópico un riñón por anatomía, vamos a ver entonces que el riñón presenta las siguientes estructuras. Por un lado presenta la estructura más periférica del riñón, muy cerca a la cápsula, que es la corteza, ¿no? Lleno de corpúsculos renales y túbulos uriníferos. Más adentro de la corteza encontramos la médula del riñón. Esta médula del riñón va a estar invadida o va a estar conformada por estas pirámides, que son las pirámides renales, que conforman la médula del riñón. Cada pirámide está separada mediante unas columnas o unos tabiques, que son las columnas corticales. Entre lo que es la corteza y la médula existe un pequeño límite que se llama el límite córtico-medular o arco cortical. ¿Ok? Entonces tenemos el arco cortical que separa la corteza de la médula y tenemos las columnas corticales que separan médulas o pirámides renales entre una y otra. En la punta de la pirámide renal, en la zona de la médula, vamos a encontrar las papilas renales. Estas papilas renales es donde desembocan los conductos colectores, es decir, donde se filtran la mayor cantidad de orina. Continuando a la papila renal, tenemos estas pequeñas dilataciones, ¿sí? Que se llaman los cálices renales. Es así que tenemos unos cálices más pequeños, que son los cálices menores, y luego se dilatan para formar esta estructura muy grande aquí blanca, que es el cáliz mayor. El cáliz mayor se continúa con lo que es la pelvis renal. Luego la pelvis renal se continúa con el uréter. Si vemos más cerquita esa estructura, vamos a ver la papila renal de forma macroscópica. Entonces, ahí tenemos las pirámides renales que forman parte de la médula del riñón. Por encima, vamos a ver aquí la zona córtico-medular. En cada ápice de la pirámide renal vamos a encontrar las papilas renales. Estas papilas renales presentan unos pequeños orificios, cual si fuera una espumadera o una coladera. En estos pequeños orificios va a ser por donde van a desembocar los túbulos colectores de la nefrona. Por lo tanto, van a permitir el paso, la filtración de orina. Estos pequeños orificios alojados en la papila renal son conocidos como los conductos de Bellini. Estos conductos de Bellini de la papila renal le van a dar una característica a la papila renal de perforaciones, ¿no? Llamadas zona cribiforme o cribosa. Envolviendo a las papilas renal tenemos los cálices menores que luego van a abrirse y van a formar un cáliz mayor. Ahí tenemos las columnas corticales que separan cada pirámide renal de la médula. Y aquí arriba tenemos el arco cortical, ¿no? Que separa la corteza de la médula. Ahora bien,
todas estas estructuras o algunas de esas estructuras forman lo que se llama un lóbulo renal. ¿Qué está formando un lóbulo renal? El arco cortical, una pirámide renal y las columnas corticales. ¿Sí? Entonces, lóbulo renal, arco cortical, pirámide renal, columnas corticales. Fíjense acá, lo que decíamos, la papila renal, que está siendo atravesada por estos orificios que son la zona cribiforme, los conductos de Bellini. Y fíjense que toda la papila renal viene desembocando esto que es un túbulo colector. Es un túbulo colector, termina en la papila renal, donde los conductos de Bellini se van a encargar de filtrar la orina que está llegando hacia los cálices menores. Entonces, lo que decíamos, el arco renal, las columnas corticales y la pirámide renal constituyen lo que se llama un lóbulo renal. ¿Sí? Entonces, tres elementos que forman un lóbulo renal: arco renal, columnas corticales y la pirámide renal. Bien, hasta aquí ya hemos visto un poco de forma macroscópica qué encontramos en el riñón. Vámonos ahora a los túbulos uriníferos. Los túbulos uriníferos entonces son considerados toda esta red de túbulos como unas cañerías que salen de un corpúsculo renal, ¿sí? O una zona glomerular. Estos túbulos uriníferos van a tener diferente forma y estructura y segmento. Por ejemplo, aquí tenemos el túbulo contorneado proximal, rama descendente de Henle, asa de Henle, cual si fuera una asa como tal, rama ascendente delgada, rama ascendente gruesa de Henle, túbulo contorneado proximal de Henle, que luego termina en un túbulo colector, para que luego el túbulo colector termine en la papila renal sobre los conductos de Bellini. Entonces, a lo largo del trayecto de estos túbulos uriníferos es donde se va a formar la composición de la orina. Porque toda la sangre, fíjense cómo toda la sangre entra por estas arteriolas aferentes, entra dentro del corpúsculo renal, dentro de esa cápsula. Entonces, esa sangre empieza a filtrarse. Y el filtrado terminal de esa sangre da como origen la formación de orina, que tiene que pasar por esta serie de túbulos, donde van a cambiar y modificar su composición. Algunos elementos van a ser reabsorbidos, otros van a ser excretados, la cantidad de agua puede variar, y así dependiendo las funciones que va a tener el riñón, ¿no? Entonces, tanto el corpúsculo renal o el glomérulo, si quieren llamarle, como también los túbulos uriníferos forman en general una nefrona, ¿sí? Entonces, ¿qué es una nefrona? Una nefrona es un elemento del riñón, de la corteza renal, que tiene y que consta de un corpúsculo renal o glomérulo y túbulos uriníferos. ¿Sí? Ahí está entonces, corpúsculo renal y los túbulos uriníferos formados por túbulo proximal, túbulo distal, túbulo colector. Entonces, corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, rama descendente o túbulo distal, túbulo contorneado proximal y luego desemboca en un túbulo colector. Entonces, todo eso forma la nefrona. Un corpúsculo renal y los túbulos uriníferos, tanto distales como proximales, contorneados distales, contorneados proximales, ramas de Henle. Fíjense cómo el túbulo colector se continúa y termina en la papila renal, uniéndose a los conductos de Bellini, ¿no? En la zona cribiforme. Entonces, los túbulos uriníferos de la nefrona. Estos túbulos uriníferos de la nefrona, dice, se considera la unidad funcional del riñón. Y hemos dicho por qué, porque es en esos redes de túbulos en donde la orina se va a formar y se va a ir transformando. En la zona del corpúsculo renal o en el glomérulo es donde se produce la filtración de la sangre, ¿sí? Que proviene de la arteria renal.
existen aproximadamente 1.3 millones de nefronas en el riñón, de las cuales hay dos tipos de nefronas, dependiendo su localización. Vamos a encontrar entonces dos grupos grandes de nefronas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Las nefronas corticales y las nefronas yuxtaglomerulares. La nefrona cortical, a su vez, se subdivide en dos grandes grupos, las corticales superficiales y las corticales medias. Pero ambas son corticales. ¿Qué quiere decir estas? Que ambas nefronas se van a alojar en la corteza renal. Estas nefronas entonces no logran penetrar la médula, por eso se llaman corticales. Sus corpúsculos, esas pequeñas bolitas rojitas que veíamos, ¿no? Están ubicados entonces en la corteza. Y los túbulos uriníferos, si bien son largos, pero no logran pasar hacia la médula. Se limitan solamente hasta ubicarse en la corteza. ¿Sí? Varias nefronas, un montón de nefronas van a desembocar en un solo túbulo colector. ¿Sí? No es que para cada nefrona hay un túbulo colector, sino que un túbulo colector puede interconectar a varias nefronas, ¿no? O a túbulos uriníferos. El siguiente grupo de nefronas tenemos las yuxtamedulares. Estas yuxtamedulares se encuentran muy próximas entre la corteza y la médula. Y la característica fundamental, a diferencia de las corticales, es que las yuxtamedulares, sus túbulos uriníferos sí pueden penetrar la médula. ¿Sí? Aquí tenemos una neurona yuxtaglomerular. Fíjense dónde se encuentra el corpúsculo renal. Se encuentra en la zona cortical, muy próxima a la zona medular. Por eso, en zona córtico-medular. Ahora bien, hemos dicho que las nefronas yuxtamedulares, sus túbulos uriníferos, sí pueden penetrar a la médula. Pero a su vez, ¿a qué alcance de la médula? Fíjense en este dibujo cómo encontramos a la corteza aquí arriba y aquí abajo encontramos a la médula. La médula se divide a su vez en dos partes. La médula externa, que es la que está muy próxima a la corteza, y la médula interna, que está muy próxima a los conductos de Bellini. A su vez, la médula externa se subdivide en otras dos grandes zonas, la raya exterior y la raya interior. Ya la médula entonces termina en su ápice en la papila renal. Bien, vámonos ahora al corpúsculo renal. ¿Sí? Empecemos por ahí, por esa bolita, ¿no? Hemos dicho que un corpúsculo renal está conformado por una cápsula, llamada la cápsula de Bowman, y el glomérulo, que no es nada más que un conjunto, un entramañado de vasos sanguíneos, que se encuentran dentro de la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman está formada por dos caras, una visceral formada por células y una epitelial llamadas podocitos. ¿Sí? La cápsula de Bowman. Entonces, fíjense, dos caras, una cara y aquí tenemos otra cara. Entonces, la cara más externa es la visceral. Entonces, de acá es la visceral. Y todo lo que está dentro, muy relacionado con los vasos sanguíneos, vamos a ver que la cápsula presenta bastantes células epiteliales que también son llamadas podocitos. Una capa de células parietales del epitelio plano simple entre el glomérulo y la cápsula de Bowman se encuentra en el espacio de Bowman. Entonces, fíjense, este espacio que hay entre el glomérulo, que es este entramañado de capilares, y las células parietales, que son de tipo plano simple, fíjense aquí, todos esos son planos simples, este pequeño espacio en blanco va a venir a ser el espacio de Bowman, que es por este espacio de Bowman donde la sangre que está llegando por estos vasos sanguíneos y se filtra, va a terminar en el espacio de Bowman y del espacio de Bowman va a ingresar a lo que es la zona de la cápsula de Bowman, ¿no? Para luego continuar su trayecto por el túbulo contorneado e ir poco a poco formando la orina. Entonces, tenemos la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene una cara, la cara parietal, ¿no?
que es de full epitelio. Luego tenemos la cara visceral. Esta cara visceral que está formado por podocitos. ¿Por qué podocitos? Porque está muy próximo a los capilares glomerulares. Luego tenemos este pequeño espacio que es el espacio de Bowman. Vamos a ver que toda la cápsula de Bowman está a su vez suspendido sobre una membrana, que es la membrana basal. Así vamos a ver que el corpúsculo renal tiene, o la cápsula así de Bowman, tiene dos polos, un polo vascular y otro polo urinario. Entonces, el glomérulo, aquí tenemos una cara parietal y una cara visceral. Fíjense cómo la zona visceral está envuelta en podocitos. En cambio, la cara más parietal simplemente es epitelio. Entonces, las arterias que ingresan a la cápsula de Bowman, vamos a ver que estas arterias son de dos tipos, una que entra y otra que sale. La arteriola que ingresa a la cápsula de Bowman es conocida como arteriola glomerular aferente. Afe, entra. Y luego tenemos la arteriola que sale de la cápsula de Bowman, conocida como arteriola glomerular eferente del corpúsculo renal. Entonces tenemos la aferente que entra y la eferente que sale. Aquí tenemos lo que decíamos, la capa visceral, y tenemos la membrana glomerular, la membranita, y luego encontramos al endotelio glomerular fenestrado, que no es nada más que los capilares internos que han penetrado a la cápsula, bueno, a lo que es la zona del glomérulo, y no se trata nada más que un conjunto de capilares, fíjense toda esa entramañada de vasos sanguíneos, no son nada más que capilares fenestrados. Tanto la capa visceral como la membrana basal glomerular, que es una membrana basal literal, ¿no? Van a formar una barrera que se llama la barrera de filtración, que es lo que vamos a explicar más adelante. Si vemos más cerquita ese glomérulo, más o menos lo vamos a ver así, ¿ok? Donde acá ustedes pueden ver la arteria aferente y la arteria eferente, y aquí adentro un entramañado de vasos sanguíneos, que además vamos a ver que presenta un grupo de células en su interior. Entonces ahí tenemos arteriola eferente, y vamos a ver que la arteriola eferente, cuando ingresa al corpúsculo renal o ingresa a la cápsula, va a estar acompañado por un grupo de células. Fíjense estas células epiteliales. Este grupo de células que acompañan a la arteriola eferente hasta casi su ingreso son las células yuxtaglomerulares. ¿Cuál es la función de la arteriola eferente? Las arteriolas eferentes, su componente conjuntivo forma un grupo especializado de células mesangiales. Eso vamos a explicar después, ¿ya? Lo importante es decir que las arteriolas eferentes están siendo acompañadas por las células yuxtaglomerulares, pero además, el componente conjuntivo o la zona conjuntiva de la arteriola eferente está conformado por células mesangiales, que son nada más y nada menos que estas pequeñas células de acá. Entonces tenemos células mesangiales extraglomerulares por fuera del glomérulo y tenemos células mesangiales intraglomerulares o por dentro del glomérulo. Bien, ¿cuál es la función de estas células mesangiales? Primero, estas células mesangiales, especialmente las extraglomerulares que están por fuera, tienen receptores para la angiotensina 2. ¿Se acuerdan de venía la angiotensina 2, verdad? Venía de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 mediante la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, estas células mesangiales, especialmente las extraglomerulares que se encuentran por fuera del glomérulo, tienen bastantes receptores para la angiotensina 2, así como también para el péptido natriurético auricular que está llegando del corazón.
mientras que las células mesangiales intraglomerulares o por dentro son más fagocíticas y además intervienen en la reabsorción de la lámina basal, ¿no? Tienen también receptores para angiotensina 2 y para péptido natriurético auricular. Entonces, más o menos vamos a ver así. Si agarramos uno de estos capilares, que estamos viendo aquí adentro, si agarramos un capilar y lo analizamos, más o menos lo vamos a ver así. Donde tenemos una célula endotelial de tipo fenestrada, que está siendo abrazada o invadida por el podocito. ¿No es cierto? Entonces saben que toda célula endotelial está siendo abrazada o recubierta por un podocito. Fíjense que tenemos aquí una célula endotelial fenestrada que está apoyada en una membrana basal. A continuación de esa membrana basal encontramos la célula del podocito que está abrazando a la célula endotelial. Por otro lado, vamos a encontrar entonces una pequeña célula que es la célula mesangial intraglomerular. Esta célula mesangial intraglomerular hemos dicho que tiene receptores para la angiotensina 2 y para el péptido natriurético auricular. Luego también encontramos la membrana basal glomerular, que es una membrana basal que separa a la célula endotelial de la zona del podocito, ¿no? Aquí está la membrana basal. ¿De qué tipo de endotelio estamos hablando? Si hablamos de los capilares glomerulares, estamos hablando de un epitelio o de una célula endotelial fenestrada. Fíjense cómo tienen ese tipo de fenestras, ¿no? Entonces, de tipo fenestrado. Además, estas células endoteliales que se encuentran ahí a nivel de los vasos sanguíneos se encargan de secretar algunas citocinas, además de gases como el óxido nítrico y las prostaglandinas E2. Ambas tienen una función vasomotora, pueden producir vasodilatación. Entonces, las células mesangiales intraglomerulares, mucho que tienen receptores para la angiotensina 2 y el péptido natriurético auricular. Cuando estas moléculas son liberadas al torrente sanguíneo, ¿ya? Tanto la angiotensina 2 como el péptido natriurético auricular, estas van a llegar a las células mesangiales, a sus receptores T específicos y como respuesta van a producir un efecto de vasoconstricción, ¿sí? Al producir esta vasoconstricción, entonces hace de que en el riñón concentre más cantidad de sangre a nivel del glomérulo. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción se da a nivel de los vasos sanguíneos aferentes, es decir, a nivel de esas arteriolas que están ingresando al glomérulo renal. Por lo tanto, la angiotensina 2 y el péptido natriurético auricular producen vasoconstricción y como respuesta aumenta la concentración de flujo sanguíneo a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces, además se ha visto que las células mesangiales liberan interleucina 1, endotelina, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y prostaglandina E2. ¿Qué más encontramos? Una pequeña lámina. Aquí está la lámina basal que decíamos, ¿no? La lámina basal es la que separa el podocito de la célula endotelial fenestrada. También vamos a encontrar que esta lámina basal se divide en dos zonas. La lámina basal entonces se divide en una lámina densa y una zona de lámina rara. La lámina densa está conformada por fibras de colágeno tipo 4, mientras que la lámina densa, la lámina rara, está formada a partir de laminina, fibronectina y proteoglucanos. ¿Sí? Entonces, lámina basal se divide en dos zonas. Lámina densa, llenas de fibras de colágeno tipo 4, lámina rara, que mantiene la laminina, fibronectina y proteoglucanos. Una característica fundamental es que tanto la lámina densa o lo que es la lámina rara son ricos en heparansulfato, preglecano y arginina. Vámonos ahora a hablar, ya hemos hablado un poquito de los vasos sanguíneos y las células mesangiales que se encuentran aquí adentro.
células mesangiales extraglomerulares, células mesangiales intraglomerulares. Ahora expliquemos específicamente de los vasos sanguíneos, de los capilares, ¿no? De la capa visceral de la cápsula glomerular. Esta capa visceral entonces está conformada por lo que ya hemos visto, la célula endotelial fenestrada, fíjense aquí sus fenestras, su membrana basal, sus zonas de la membrana basal, ¿no? Y el podocito. Si esto lo llevo a una imagen 3D, más o menos se ve así. La célula endotelial, el podocito. Fíjense las fenestras. Muy bien. Pero nos hemos ido mucho. Acá estábamos, ¿no? Entonces, así vemos, célula endotelial, podocito. Fíjense cómo abraza y forma unas pequeñas prolongaciones de membrana que van a rodear al endotelio o a las células endoteliales de los capilares glomerulares, ¿no? Que están allá adentro. Ahora bien, ahí tenemos entonces los podocitos. Y ahí tenemos las células endoteliales. Fíjense cómo estos podocitos tienen unas prolongaciones, ¿no? Como una cola. ¿Ven eso de acá? Estas prolongaciones de los podocitos, aquí también se puede ver de una vista más recta, estamos viendo desde este ángulo, acá, pero fíjense cómo estas prolongaciones son las prolongaciones primarias. A partir de estas prolongaciones primarias, los podocitos van a formar otro tipo de prolongaciones que van a invadir la mayoría del vaso sanguíneo, formando los pedicelos. Aquí se puede ver los pedicelos y aquí se ven los pedicelos como unas tabiques, ¿no? Aquí fíjense aquí los pedicelos, que equivale a estas pequeñas prolongaciones de membrana, los pedicelos. ¿Sí? Entonces tenemos prolongación primaria y los pedicelos. ¿Cuál es la función del podocito? Secretan factor de crecimiento endotelial glomerular, que tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver con la maduración de las células endoteliales. Vamos a ver además que estos podocitos están recubiertos por un protector, que es el glucocáliz, ¿sí? Este glucocáliz del podocito está formado por podocalixina, podoplanina y podoendina, ¿sí? Los tres empiezan con podo. Entonces, ¿de qué está conformado el glucocáliz de los podocitos? De la podocalixina, podoplanina y la podoendina. ¿Cuál es la característica del glucocáliz que está envolviendo al podocito? Es que este glucocáliz va a darle una carga energética al podocito. Estos tres elementos le dan una carga negativa al podocito. Eso hace de que las proteínas que están llegando en la sangre por este capilar, ¿sí?, no lleguen a filtrarse, es decir, no lleguen a salir del vaso sanguíneo y terminen eliminándose en la orina. ¿Cómo ocurre esto? El glucocáliz es de carga negativa. La albúmina, que es la proteína que está circulando por el plasma de la sangre, también es negativa. Lo cual quiere decir que si por alguna razón esta proteína albúmina quiere salir por estas fenestras del capilar mediante un proceso de filtración glomerular, si quiere escapar de la sangre, se va a chocar con el glucocáliz y ustedes saben que cargas iguales se repelan, ¿no? Entonces, si la albúmina quiere salir, se va a encontrar con la carga negativa del glucocáliz y automáticamente no va a poder filtrarse y va a volver al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental del glucocáliz y por qué tienen que ser con carga negativa. Si nos vamos específicamente a los pedicelos, que son estas estructuras de acá, más o menos vamos a verlas así, más cerquita. Gracias a estos pedicelos, junto con la membrana basal de la célula endotelial, porque aquí fíjense cómo aquí se encuentra la célula endotelial. Aquí está la célula endotelial, aquí vemos un poquito algo de sus fenestras, y aquí estamos viendo los pedicelos que están envolviendo al endotelio. Y esto de acá, que ustedes ven,
de un color medio violáceo, es la membrana basal. Estos pedicelos, ¿ya?, van entonces a abrazar tanto al endotelio como a la membrana basal. Y recuerden que hemos dicho que la membrana basal tiene dos zonas. Una zona de lámina rara y una zona de lámina densa, ¿no?, que está un poquito más anterior. Entre cada pedicelo vamos a ver un espacio. Fíjense este espacio. Este espacio está invadido por parte de la membrana basal, ¿no? Aquí están viendo, ¿no? Todo esto de aquí es membrana basal. Entre cada pedicelo hay un espacio, ¿no? Este espacio que hay entre cada pedicelo se denomina ranura de filtración. Es por aquí donde la sangre que está llegando por aquí, por el endotelio, tiene que filtrarse. Entonces, entre cada pedicelo existe una ranura que se llama la ranura de filtración. Esta ranura de filtración va a presentar un diafragma. ¿Qué quiere decir un diafragma? Hagan de cuenta que entre cada pedicelo existe la membrana basal. Junto con esta membrana basal vamos a poner una malla milimétrica, ¿ya? Esta malla milimétrica la vamos a llamar diafragma de filtración. Más cerquita. Acá tenemos la ranura diafragmática entre cada pedicelo, invadida por la membrana basal. Y todo esto va a estar invadido por el diafragma, ¿no? Esa malla milimétrica. En cada pedicelo vamos a tener un grupo de proteínas. Dos proteínas, la nefrina y la NEP1. La nefrina va a estar entonces unida o sostenida al pedicelo mediante dos proteínas, la proteína asociada a C2 y la podocinina, ¿sí? Entonces aquí tenemos en cada pedicelo la nefrina. Cada nefrina va a estar unida a otra proteína dentro del pedicelo, que es la proteína asociada a C2 y a la podocinina. Al igual que la NEP1. A su vez, estas proteínas asociadas a C2 y a podocinina va a estar unida dentro del pedicelo a una proteína de actina. Ahora, ¿cuál es la función de toda esta maraña de proteínas? La nefrina, la NEP1 y la unión a la proteína asociada a C2 y a la podocinina y a su vez la unión a la actina es que estas proteínas, nefrina y NEP1, van a modificar el tamaño de los poros del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Estos diafragmas, que ustedes ven acá, esta malla milimétrica, está siendo a su vez sostenida por estas proteínas. Entonces, estas proteínas, cual si fueran como unos bracitos o como unos ganchos, digámosle así, que van a, no vamos a explicar acá, que van a unirse a esa red, a esa malla milimétrica, a ese diafragma. Cuando las hileras de actina se contraen, jalan a la proteína asociada a C2 y a la podocinina, y esta a su vez jalan a la nefrina y a la NEP1. Al jalar, esa malla milimétrica se hace cada vez más pequeña, y al relajarse, dejan de jalar esa malla milimétrica y lo que hacen es convertir en una malla más relajada, es decir, con poros mucho más grandes. Es así que mediante el movimiento de la actina que mueve a la nefrina y a la NEP1, nuestra filtración glomerular puede variar. Cuanto más se estire la actina, más se estira la malla y más chiquitos son los orificios, los poros. Cuanto más se relaje la actina, más se relajan estas proteínas, los poros son más grandes de esa malla milimétrica, de ese diafragma, ¿no? Por eso dice aquí, las proteínas nefrina y NEP1 modifican el tamaño de los poros del diafragma. Esto le permite evitar el paso de moléculas de gran tamaño durante el proceso de filtración. Ahora bien, vamos a explicar cómo es que se produce ese proceso de filtración. Para que nos entendamos bien,
toda la sangre que está viniendo por aquí abajo, porque aquí está el capilar, fíjense el capilar, por aquí abajo está viniendo, toda esa sangre tiene que filtrarse. Es decir, el líquido que llega de la sangre tiene que filtrarse por todo este enmarañado de cosas. Es decir, tiene que atravesar la membrana, tiene que atravesar primero el poro del endotelio capilar, tiene que atravesar la membrana basal, tiene que atravesar el diafragma de filtración y recién puede pasar a la cápsula o lo que es al espacio de Bowman. Todo ese ejemplo lo vamos a dibujar aquí. Aquí tenemos el capilar glomerular, que equivale al capilar que estamos viendo aquí abajo. Si quieren, a este de acá, ¿no? Ahí está el capilar glomerular. Luego del capilar glomerular tenemos la membrana basal y de la membrana basal tenemos el diafragma. Todas esas estructuras tienen que atravesar las moléculas que lleguen de la sangre para poder filtrarse la orina y formar la orina. Ahora, uno de los elementos fundamentales para que se pueda producir una filtración glomerular es el juego de las presiones. ¿Cuánta presión ejerce la sangre para poder empujar el líquido y poder atravesar esos poros diafragmáticos? Vamos a ver. En el capilar glomerular, la sangre está llegando a una presión de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora bien, existen en el mismo capilar presiones que se oponen a esta presión. Estas presiones opuestas están dadas gracias a las proteínas que contiene la sangre. Las proteínas que contienen entonces la sangre también dan un tipo de presión, 32 milímetros de mercurio. Entonces, repito, la presión con la que está llegando la sangre, es decir, la fuerza con la que está llegando la sangre al capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio. Pero aparte de esa fuerza con la que ingresa la sangre al capilar glomerular, también existe otro tipo de presión, que es la presión que está ejerciendo la sangre por la sola presencia de las proteínas en la sangre. Esa es la presión coloidosmótica, que equivale a 32 milímetros de mercurio. El espacio de Bowman, lo que está por fuera del vaso sanguíneo, ese espacio que habíamos dibujado, ¿no? Entre la capa visceral de la cápsula de Bowman y la capa parietal, hemos dicho que hay un espacio, el espacio de Bowman. Ese espacio de Bowman también ejerce una presión, llamada presión hidrostática del líquido. La presión entonces que ejerce el espacio de Bowman es de 18 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos una presión arterial glomerular, la presión con la cual la fuerza que ingresa la sangre al glomérulo, que es de 60 milímetros de mercurio. Y tenemos dos presiones que se van a oponer a esta presión, a esta fuerza. Una es la presencia de las proteínas en el plasma, ¿no? La presión coloidosmótica, que equivale a 32 milímetros de mercurio. Y la otra presión que se va a oponer a esta presión es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿no? Llamada también presión hidrostática de líquido, que equivale entre 18 a 50 milímetros de mercurio. Si nosotros sumamos, vamos a ver que 32 más 18, aproximadamente, ¿ya? Vamos a ver que estas dos presiones opuestas, la de 32 con la de 18 o a 50, son presiones entonces que se van a oponer. Si sumamos 32 más 18, nos da igual a 50 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuánto es la diferencia? Presión con la que llega la sangre, 60. Presiones opuestas a la cual llega la sangre es de 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, entre la presión que ejerce la sangre y la presión que se opone a la sangre hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio. Estos 10 milímetros de mercurio
es la cantidad de fuerza que va a utilizar la sangre para empujar el líquido por fuera del vaso sanguíneo y atravesar todas esas barreras, atravesar la membrana basal, atravesar el diafragma de filtración, atravesar los pedicelos, etc. Espero se haya entendido. La presión arterial con la que llega la sangre es de 60. La presión que se opone a estos 60 son la presión colodosmótica, que es dada por las proteínas del plasma, que son 32 milímetros de mercurio, y la presión del espacio de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. Si sumamos 32 más 18, tenemos 50 milímetros de mercurio. Estos 50 son equivalentes a las presiones opuestas. Fíjense, 50 y 60 hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio. ¿Quién gana? La presión arterial. Por lo tanto, la sangre tiene que empujar. Produce la filtración. Entonces, ya que sabemos este juego de presiones, vamos a ver cómo se produce la filtración. Hemos dicho que para que se produzca la filtración, toda esa cantidad de líquido que llega con la sangre y que va a atravesar las barreras de filtración van a ser 1. Los poros del capilar glomerular. 2. La membrana basal. Y hemos dicho que la membrana basal tiene dos zonas, las zonas de la lámina rara y las zonas de la lámina densa. Cuando la sangre llega al capilar glomerular, la diferencia de presiones, que es de 10 milímetros de mercurio entre las presiones que ejerce la sangre y la presión que se opone, hace de que las moléculas que lleguen con la sangre atraviesen los capilares fenestrados. ¿Sí? Todas las moléculas entonces van a empezar a traspasar esas fenestras y van a empezar a interactuar con el primer obstáculo, que es la lámina basal densa y la lámina rara, que es todo esto es parte de la membrana basal. Fíjense que las zonas de la lámina rara, de la membrana basal, tienen una carga negativa. Por lo tanto, lo mismo que hacía el glucocáliz en relación a la albúmina, ¿no? En el caso del podocito, lo mismo ocurre aquí. Como la zona de la lámina rara es de carga negativa, entonces todas las proteínas que tengan carga negativa, que quieren atravesar o que logran atravesar la fenestra, se van a chocar con la lámina rara y cargas iguales se repelan. Entonces, van a existir proteínas con carga negativa que no pueden ser filtrados, sino tienen que ser devueltas al torrente sanguíneo. El resto de los solutos que son carga positiva o que son mayores a 69 Daltons pueden atravesar las fenestras y además atraviesan la lámina basal densa. Como siguiente barrera tenemos el diafragma de filtración, esa red milimétrica que habíamos visto entre los pedicelos, ¿verdad? Para que estos solutos que ya han atravesado la primera barrera, que es la lámina basal densa, para que puedan atravesar el diafragma de filtración, necesitan ser, primero que nada, moléculas menores a 1.8 nanómetros y no necesitan estar con carga, ¿no? Porque si estuvieran con carga, digamos una carga negativa, tendrían que ser repeladas, ¿no? Ya sea por la lámina rara o la zona de la lámina rara de la membrana basal, o ya sea mediante glucocáliz del podocito. Entonces, nuevamente digo, las moléculas de mayores a 69 Daltons atraviesan la lámina basal densa y tienen que atravesar al diafragma de filtración. ¿Quiénes son las únicas que pueden atravesar el diafragma de filtración? Moléculas menor a 1.8 nanómetros y moléculas que no tengan carga. Una vez que atraviesan la barrera de filtración, recién ya las moléculas pueden ingresar al espacio de Bowman para formar la orina. Todos estos solutos que han atravesado todas esas barreras y que han salido del capilar sanguíneo van a formar lo que se llama el ultrafiltrado glomerular isotónico, que no es nada más que el inicio de la orina. Entonces, ¿cómo se llama este inicio de orina? Ultrafiltrado glomerular isotónico. Aquí también encontramos células mesangiales.
Estas células mesangiales intraglomerulares hemos dicho que tienen una función fagocítica, ¿se acuerdan? Dentro de sus múltiples funciones, una de ellas es la fagocítica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a fagocitar todos los solutos o moléculas que no han logrado atravesar la lámina basal, ya sea porque eran cargas negativas, ya sea porque eran moléculas bastante grandes, entonces no podían atravesar y simplemente son fagocitadas por las células mesangiales. Y bueno, hasta aquí, para no hacer muy largo el video, hemos dividido en dos partes el tema de tejido urinario. Hasta aquí la primera parte, luego en la siguiente clase vamos a continuar todo lo que ya es médula renal, vamos a hablar un poquito ya de los túbulos contorneados, de la formación de orina, de las bombas, de los túbulos colectores, de lo que es la papila renal, las pelvis renales, etcétera, ¿no? Entonces nos vemos en la siguiente clase.